Bien, bien chicos, hemos tenido y hemos desarrollado la tarea que hace poquito, nomás hace menos de 10, 11, 15 minutos acabamos de realizar. Una tarea importante. Ahora sí vamos a empaparnos netamente en el tema, ¿no? De la Revolución Francesa, en lo que va a traer consigo esta revolución, hechos importantes y cambios. Nos habíamos quedado justo en la convención, ¿no? En esas acciones que está haciendo Robespierre en esa época de terror, donde el cual plasma muchas cosas. Uno de los puntos importantes era que Francia estaba amenazado por otros estados. Aquí partimos. No vamos a ver esta era, la era napoleónica, ¿no? Una era muy importante, y vamos a ver por qué se llama así, y qué relación tiene que ver con la Revolución Francesa, muchísimo. No, vamos acá. Justo nos habíamos quedado en la convención, en la etapa de la republicana y todo lo que va a traer consigo esta situación, año 1792, 1795. La convención se le da un final cuando empieza a entrelazar los lazos con este militar, jefe pues del ejército francés, que va a ser Napoleón Bonaparte. Cuando Napoleón Bonaparte está en el liderazgo, pues fija los acuerdos con Robespierre y los de la convención para lo que se va a llamar mañana más tarde como el directorio. Para este tiempo de 1795, Napoleón todavía no se casa, después se va, él para 1796, él se va a casar ya con una señora, ¿no? Que tiene dos hijos, ¿no? Josefina Martinica, ¿no? En este caso, Josefina Martinica. Se casa con ella, por ahora hasta este punto de 1796, 95, cuando se da el directorio, el nombre de Napoleón, ¿no? Napoleón Bonaparte, no se escribía como tal, Bonaparte. El dato es de que Napoleón se cambia el nombre después de casarse en 1796, perdón. Él se casa con Josefina Martinica, ¿no? Y al poco tiempo se cambia de apellido, ¿no? Y cuando analizamos su historia vamos a entender por qué. Su apellido viene prácticamente, nace en un territorio, ¿no? Francés que está bajo los dominios de los reinos italianos, ¿no? Y él, su idioma era el italiano, él sabía el italiano. Cuando él estudiando, ¿no? Artes militares, llega a estudiar artillería a París, ¿no? Antes de ser, pues, de tener los grados que va teniendo conforme va ascendiendo, él, pues, es reclutado en el ejército, él y su hermano, los dos, ¿no? Su apellido es Buonaparte. Bonaparte, era su apellido, ¿no? Napoleone Bonaparte, ¿no? Con ese punto de latín italiano, ¿no? Bonaparte, ¿no? Y él se cambia de apellido, ¿no? A Napoleón Bonaparte, ¿no? Ese cambio para 1796 va a ser muy importante, ¿no? De ahí para adelante es Napoleón Bonaparte, ¿no? Ya no Bonaparte, ya no, deja de ser. Pero vamos a centrarnos acá en las etapas, primero en espacio de tiempo. Estamos en la Revolución Francesa, justo en los tiempos donde se va a sellar la Revolución Francesa. Robespierre está así de su tiempo de terror, ¿no? Donde se le corta la cabeza a muchos y se le castiga. Imagínense que Robespierre, siendo burgués, busca también un cambio, en este caso, ¿no? Los girondinos presionados por los jacobinos, ¿eh? O sea, por la otra cara de la moneda. Los girondinos, época en la cual son los burgueses, para empezar, y él aplica una serie de normas, por así decirlo, ¿no? Donde que si tienes más, tienes que dar. Donde el servicio militar era prácticamente voluntario, porque si no, estabas sujeto a pasar una situación, era considerado traición. Muchas de las acciones estaban ligadas a que si tú estabas en contra de no participar o de no sumarte a la revolución, eras considerado traidor a la patria. ¿Qué te convenía? Condenado a muerte. Era uno de los puntos que siempre había plasmado Robespierre en esta época. Cuando se da el directorio, y es a partir de ahí donde nosotros vamos a rescatar la imagen, ¿no? De Napoleón Bonaparte como líder del ejército francés.
antes que Napoleón se haga conocido o vaya asumiendo como general o como jefe del ejército francés, pasa una serie de situaciones. A eso se le conoce como el ascenso de Napoleón o Napoleón Bonaparte y las guerras napoleónicas. Guerras en las cuales participa él, ¿no? Vamos entonces a dejar pausa en la línea de tiempo para retomar y en un determinado tiempo cómo encaja Napoleón, ¿no?, en el liderazgo de Francia. Vamos a tomarlo acá, queridos estudiantes. El ascenso de Napoleón. Entre 1799, casi al término de la Revolución, hasta 1815, Francia va a estar condicionada. ¿A qué? A los dominios de Napoleón Bonaparte. El apellido, como tal, va a ejercer dominio en esta parte de la historia, ¿no? Y su descendencia va a tener cargos muy importantes. Él nace en la isla de Córcega, como les digo, ¿no? Miren dónde nace. Profesor, territorio italiano, ¿sí? Por lo tanto, vas a ver más el italiano que el francés. Pero eso no quiere decir de que él no sepa hablar francés. Podía saber hablar el francés, perdón, conocía el francés, pero le resultaba difícil hablar el francés. Su padre había firmado acuerdos, ¿no?, con los soldados franceses para ser parte, ¿no?, de la milicia del ejército militar francés. Es aquí donde él empieza toda esta situación, ¿no? Ahora, él nace en este territorio gracias a estas guerras revolucionarias que se dan en los años de 1796 y 1797, donde Napoleón Bonaparte va a luchar contra el Imperio Austriaco, ya conociendo geografía, matemática, haber pasado por la preparación en París en artillerías, devorarse los libros de los ilustrados como Voltaire, Rousseau, Montesquieu, ¿no? Todos ellos, ya devorado, ya una persona muy culta, muy inteligente, ¿no? Ya parte del ejército francés, libra estas batallas. Lucha primero en Italia contra el reino austriaco, ¿no?, y todos sus aliados, ¿no?, obteniendo aquí victorias muy importantes que buscan la paz, ¿no?, la paz beneficiosa para lo que es Francia, ¿no? Y ya es invitado a esta sesión del gobierno del directorio. Ya vamos viendo que ya no es el consulado, profesor, ya es el directorio, ¿no? En este caso, vamos a iniciar acá, ¿no? Ahora, va a haber cierto recelo, ¿no?, ya que él participa en las campañas en Egipto, ¿no? ¿No? Y una de estas campañas es para contrarrestar los beneficios de Inglaterra. ¿Qué es lo que pasaba? ¿Cuál era la misión de contrarrestar el avance? Mire, vamos a ver dos puntos, algo muy claro. Robespierre se había dado cuenta, ¿no?, y eso también lo rescata Napoleón. Robespierre se había dado cuenta que los ingleses están detrás de toda situación en contra de Francia. Ese viejo enemigo de la revolución, perdón, de la guerra de los 100 años, ¿se acuerdan o no? Ese viejo enemigo de las guerras de los 100 años que hace Inglaterra, le va a pasar factura a Francia. ¿Por qué? Porque en Inglaterra se está dando una revolución industrial, se va a dar. Hay mucho avance tecnológico, ya están plasmándose la idea del uso de la razón, por lo tanto las cosas están cambiando en Inglaterra y están mostrando cierta superioridad. Y una forma de contrarrestar esa situación era que los ingleses tienen territorio en la parte norte de África. Es ahí donde, en el territorio de Egipto, es enviado Napoleón Bonaparte para contrarrestar en base a las victorias que ya había tenido en Italia contra la corona austriaca. Entonces él va a ser enviado a Egipto, ¿no?, y va a realizar diferentes campañas. Esto para perjudicar los intereses de Gran Bretaña en estas expediciones. Sin embargo, esto va a fracasar cuando Horacio Nelson, un almirante británico, destruye una flota francesa, ¿no?, en Abukir, y prácticamente va a dejar condicionado, ¿no?, y condicionado a Napoleón. ¿Por qué? Porque va a estar a la deriva, incomunicado, sin poder prestar, como se dice, o solicitar apoyo a Francia para contrarrestar este ataque. Napoleón queda incomunicado, ¿no?, gracias a Horacio Nelson, que destruye su flota británica, el Abukir, y así se van a dar una serie de campañas.
Una de esas primeras campañas militares, ¿no? Que va a comenzar, como se dice, Napoleón Bonaparte, ¿no? Recuerden ustedes que más adelante en, en Egipto va a estar condicionado, pero remontemos acá, esta primera campaña militar de Napoleón. Campaña italiana, de 1796 a 1797. Profesor, ¿ya está casado? Sí. ¿Ya se cambió el nombre? Sí, ya se cambió el nombre. El objetivo importante de este tiempo de Napoleón Bonaparte era desestabilizar, ¿no?, en la economía austríaca. Esta primera campaña, la campaña de Italia, es contra los austriacos. Las victorias van a estar netamente de Napoleón, ¿no? En Lodi, Arcola y Rugoli, territorio netamente austriaco, y aquí va a firmar un tratado, ¿no? Campo Formio, un tratado en el cual va a consolidar los territorios, ¿no? Territorios y los límites y los parámetros con la colonia austriaca. Muy importante campaña en la cual destaca Napoleón por su victoria. Viene destacando, señores, antes que se dé el directorio, viene destacando. Ya en Egipto, como les decía, este combatiente, ¿no? Este comandante, Horacio Nelson, destruye pues la nave y lo deja incomunicado a Napoleón, ¿no? Destruye su Abukir en esta batalla, en este combate de Abukir, condiciona, él se queda bloqueado prácticamente, y por lo tanto, el objetivo de bloquear el comercio inglés en la India todavía no se daba, no se propiciaba. La victoria de Napoleón en esta batalla va a estar condicionada. Solamente logró tener victoria, ¿no?, en la batalla de las pirámides en Egipto, y esto va a ser un condicionante, ya que Napoleón durante este periodo va teniendo cierta influencia con, que le está dando a Francia. Y esa influencia, ¿no?, se va a notar en los diferentes espacios en los cuales él se está desenvolviendo. Se van a consolidar los logros revolucionarios y los ideales que se van a extender en Europa. Por lo tanto, Francia está agarrando un perfil de ser una gran nación. Cuando se da el consulado, allá por el año 1799, participantes, Sieyes, Ducos y Bonaparte y Napoleón, se va a determinar la existencia de estos tres cónsules importantes. Por lo tanto, el consulado se dio para definir a estos tres cónsules. Por lo tanto, en el año 1802, Napoleón va a ser designado el cónsul vitalicio. Por lo tanto, de Francia, el poder de Francia va a estar centrado poco a poco, en la imagen de Napoleón. Los otros dos van a tener un papel muy importante. Los otros dos van a tener un papel muy importante. Pero Napoleón va a tener el liderazgo. Y Sieyes y Ducos van a ser, ¿qué cosa? Sus consejeros, sus asesores. Pero para esto, Napoleón Bonaparte era una persona que había estudiado, conocía geografía, matemática, había sido prácticamente había tenido un gran cargo militar, se había preparado en ideas de la ilustración, es por eso que va a elaborar uno de los primeros códigos, ¿no? Importante, ¿eh? Vamos acá. ¿Cuál va a ser la política que va a plantear Napoleón en el territorio de Francia como cónsul? Uno de los primeros objetivos va a centrar en consolidar cada una de las conquistas revolucionarias. Así va a evitar el retorno de ¿qué? De aquella monarquía de los cuales se habían desligado. Un punto importante. Y se van a plasmar los siguientes aspectos. La pacificación social, la ampliación de las reformas sociales y económicas, reformas, cambios económicos, y otro que va a ser la normalización de la relación con la Iglesia Católica. ¿Qué pasó con Robespierre? Lo contrario de Robespierre era que Robespierre no quería que la Iglesia Católica, a lo contrario, que si la Iglesia Católica tenía, ¿no?, o los obispos, ¿no?, tenían, aportaran para la lucha contra la revolución y la guerra que se iba a dar con Austria, con Prusia y con Inglaterra, ¿no? Y que la designación de los papas, los obispos, lo iba a realizar ¿quiénes? Ellos, ya no el obispo ni el papa, ¿no? Esas reformas sociales y económicas
¿no? En las cuales era el condicionante al pueblo, que solamente los más adinerados, ¿no? Los burgueses más adinerados tenían ciertos beneficios, por así decirlo, se va a condicionar. En la pacificación social, que todo esté marcado, que hay una paz. Y como les digo, en la última parte va a plasmar un código civil, ¿no? Y esa va a ser una de las primeras reformas. Empecemos por partes, entendamos cada uno de ellos. En la pacificación social, ¿qué quiere? El regreso de los exiliados, pues, y el gobierno apoyándose en un equipo popular, o sea, en un equipo del pueblo. Ojo, ¿no? Que sea moderno, ¿no? Y desde antiguos funcionarios de la monarquía hasta personajes muy identificados con la revolución. ¿Qué hace Napoleón? Rescata a todo lo que es bueno, o sea, aquellos elementos. Lógico, pues, lógico, porque anterior a ello, cuando se da la Constitución, y ahí cometen un error. Recuerden ustedes que se da la libre elección. Cuando se da la libre elección, o sea, perdón, se da a la no reelección. Cuando se da la no reelección, quiere decir de que, ¿se acuerdan de los 600? De esos capazos, de esos tigres, ¿sí? ¿Se acuerdan o no? De esos 600 que protagonizaron, que juraron lealtad, ya no van a ser elegidos. Entonces, ¿qué hace Napoleón? Para la pacificación social de todos, yo recluto, yo recupero. ¿Por qué? Porque son una estructura muy importante, son muy inteligentes, ya conocen. ¿Me dejo entender? Es lo que hace Napoleón. Uno. Dos, la ampliación de las reformas sociales y económicas. La reorganización fiscal y administrativa dentro del país, el modelo, pues marcado en que el poder estaba centralizado y la administración solamente lo manejaba cierto grupo, ¿no? Y los feudos le decían a los campesinos, hey, vayan para allá, ya no va a haber, ya no, no. El modelo va a estar bajo un modelo centralista. Esto va a cambiar, la reestructuración de las finanzas públicas se va a dar y se va a crear el Banco de Finanzas, ¿no? Uno de los primeros aportes de Napoleón Bonaparte es la creación de este Banco de Finanzas. Asimismo, la moneda que se va a dar, el franco germinal. Y esto va a ser muy importante. Algo que va a ser muy importante, que va a ser Napoleón, es que va a fomentar ¿qué cosa? La educación. Y la educación a través de los liceos. En este caso, los primeros centros educativos, los primeros centros de educación y formación. Ahora, la normalización de la relación con la iglesia. Acá viene un punto importante. Estamos surcando los años 1801 y Napoleón va a firmar el concordato con el Papa Pío VII, ¿no? El Papa Pío VII. El Papa Pío VI va a ser condicionado. El Papa Pío VI prácticamente, con unos del clero, estaban en contra de la revolución, ¿eh? Ojo, y es con el Papa Pío VII, sigue, con el cual va prácticamente enlazar los lazos, en el cual se va a reconocer el rol de la iglesia en los estados franceses. Por lo tanto, el régimen se va a ir consolidando con tolerancia religiosa desde el inicio de la revolución. Así se va modelando Francia y así la va modelando en este caso, Napoleón Bonaparte. Muy bien, profesor, todo está, al parecer está pareciendo bien, ¿no? La elaboración del Código Civil va a ser el otro aporte. Un proyecto que Napoleón lo logra y se consolida bajo muchas perspectivas de revolucionarios. El derecho a la propiedad, recuerden ustedes, el derecho a la propiedad, el derecho a la libertad individual, a la igualdad ante la ley, ¿no? El reglamento del matrimonio civil y divorcio, ¿no? Ojo ahí al reglamento civil y de divorcio. Este Código Civil, a la vez también se va a crear, pues, un departamento de justicia, ¿no? Donde las manos de la decisión de tus inconvenientes que tengan judiciales va a estar en base a la decisión de un juez. Imagínense, así se va a dar, se va a ir modelando Francia. Sin embargo, estas reformas estuvieron acompañadas de qué cosa, de represión y de censura a la prensa. Así se culminó la autoridad de Napoleón como emperador en el año 1804. Profesor, ¿quiere decir que todos estos hechos que estaban anterior que hemos estado mencionando son los hechos de la etapa imperial de Napoleón Bonaparte? Es correcto. Cuando Napoleón asume el liderazgo desde cónsul y llega a ser emperador, él mismo se cataloga el emperador de Francia,
empieza a realizar todas estas situaciones. Aquí estamos viendo ese descenso. Profesor, ¿y cómo nos damos cuenta? Desde el consulado se da toda esta situación. Desde el 18 de Brumario, una segunda colisión, por ahí en el año 1800 y 1801, ahí tenemos hasta el concordato de 1801 con el Papa y todo lo que se da. Napoleón, cónsul vitalicio de 1802, ¿no? En base a toda esta situación, y la promulgación del Código Civil de Napoleón en el año 1804. Muy bien, profesor. Estamos viendo al gran Napoleón Bonaparte. Luego de ser considerado como emperador de Francia, Napoleón va a concentrar sus esfuerzos en la Revolución Europea, ¿no? Y así, en muchos países, la llegada del ejército de Napoleón va a significar la abolición ¿de qué? Del feudalismo, la implantación de instituciones liberales, pensamientos liberales, la redacción de constituciones, ojo, la redacción de constituciones, muy a pesar que la base de la constitución que se pone después de la Segunda Guerra Mundial allá por el año 1948, ¿no? Que tiene conceptos muy similares, ¿no? Recuerden ustedes que, ¿no? Los aspectos, una es la base para la elaboración de la obra. Ya cuando Napoleón llega a estar como en su etapa imperial, se dan ya todas las guerras, aquí vamos a hacer una línea de tiempo de todas las guerras, en el ámbito militar, diplomático de Napoleón como cónsul y como también el emperador. Desde 1805 hasta 1815, las guerras que fueron afrontando año tras año. A eso se le conoce como las guerras napoleónicas. Para 1805, empecemos por acá, venció a Austria y Prusia, lo cual amplió su dominio en el continente. En el combate de Trafalgar y la batalla de Ulm en 1805. Ahí lo tiene. Napoleón derrota el bloqueo continental contra Inglaterra, por lo cual ningún buque inglés podría entrar a puertos europeos. Imagínense. Vamos por partes. 1805. Ya Napoleón está liderando como emperador de Francia. Ya no es que está en la campaña militar con Italia, ya no, ya. Esto es como emperador. Estamos viendo la etapa netamente imperial de Francia y la etapa de Napoleón Bonaparte. La Revolución Francesa quedó condicionada a algo. Vemos las dos primeras batallas, después vemos la batalla de 1808, donde se invade España, Portugal, y se pone fin al trono de quién, ¿no? Se pone fin al trono, ¿no? Que estaba teniendo en este momento España y Portugal, a los reyes de España y Portugal, y Napoleón designa aquí como emperador o como rey al trono a su hermano José Bonaparte. Lo que se produjo, la independencia, justo en este preciso momento se da la independencia de las colonias hispanoamericanas. Ojo, se da la independencia de las colonias hispanoamericanas. Para 1812, el dominio de Napoleón va a alcanzar su máximo apogeo. Quiere decir que se va a expandir desde la península hispánica, el territorio de España, hasta todo lo que es el régimen, las tropas francesas en Francia, las tropas francesas que van a estar en la parte de la península de Italia, los italianos, ¿no? En el territorio prácticamente parte de Austria, y va a fijar los lazos hacia mirar dónde Francia va a levantarse contra las tropas, ojo, ¿no? Se va a levantar contra y fijar los lazos a la mira de querer a invadir Rusia. El ejército de Napoleón va a sufrir su primera derrota. Ojo, va a sufrir su primera derrota en el año 1812. Para el año 1813 se va a formar una nueva coalición. Esta va a estar pues encabezada por Inglaterra, Rusia, Austria, Prusia, ¿no? A todos aquellos que derrotó Napoleón va a estar encabezado. Y esto se va a dar en la batalla de Leix, ¿no? De Leixing. Y así Napoleón pierde el trono. Cuando se juntan todas las potencias, Napoleón pierde el trono en el año 1813. Para el año 1815, Napoleón reconquista el trono luego de un breve periodo de tiempo. A este periodo de tiempo se le conoce como los 100 días de Napoleón, ¿no? Donde va a ser, como se dice, él va a experimentar en estos 100 días una derrota. Al querer expandir sus dominios por otros territorios, él va a perder en la batalla de Waterloo, después de haber recuperado Francia,
y va a tener una gran derrota, la que va a significar, como se dice, su caída, ¿no? Este va a ser la batalla de Waterloo, cuando preguntemos en el examen. Es en esta batalla de Waterloo, después de haber querido dominar Rusia, de haber dado cuenta de que el clima lo condicionó en querer conquistar Moscú prácticamente, ¿no? Napoleón fue apresado y entregado a los ingleses, quienes lo enviaron a la isla Santa Helena. No fue exiliado ahí, ahí murió en el año 1821. Y eso marcó un desequilibrio total en Europa. Desde el año 1805 hasta 1815, donde Napoleón Bonaparte aplica su gran imperio, el imperio napoleónico, ¿no? Se da toda una serie de situaciones que están viendo ustedes en la línea de tiempo. Ahí lo tienen. Hasta lo que es la derrota en la batalla de Waterloo, ¿no? Pero para esto, para un año antes, de 1814, recuerden ustedes que para sacarlo del poder de Francia, tuvieron que unir un gran ejército continental, o sea, el ejército de muchos continentes en este caso, o internacional, que condiciona a Napoleón Bonaparte en la batalla de Waterloo, prácticamente después de asumir, ya condicionado, apresado, enviado y exilado en el desierto de Santa Elena, ¿no? Para el año 815. Hoy, el mausoleo de Napoleón Bonaparte, donde están sus restos, en Francia. Queridos estudiantes, queridos alumnos, hemos llegado a esta parte así, poniendo fin a la gran revolución francesa. Camilita, ¿está cansada? Cansada, Camilita, poniendo así a la Revolución Francesa. Larguita, larguita, interesante, como Napoleón Bonaparte. Definitivamente, la batalla de Waterloo fue su desdicha. Los últimos años de Napoleón van a ser los 100 días, pero el último año no, los últimos días de Napoleón van a ser esos 100 días de Napoleón Bonaparte, después de haber recuperado, ¿no? Después de la batalla de Leipzig, ¿no? Prácticamente condicionado a recuperar el trono de Francia, que ya no fue lo mismo, ¿no? Definitivamente. Después de esto, Francia va a quedar en un caos, en un desorden, y se va a dar una serie de restauraciones. Adelante. Ninguna duda, ningún interrogante. Bien, campeones. Bien. Esta semana todavía vamos a dejar extensiones. A partir de la próxima semana, porque ya la semana que viene es del 16 al 20, si no me equivoco, ya vamos a trabajar. 16 y 20, 23 al 27 vamos a trabajar con actividades. ¿Sí? Vamos a manejar todavía. De repente quizás la próxima semana también vamos a tener actividades en la plataforma para que ustedes realicen. Yo creo que más seguro va a ser en la semana del 23 al 27 que vamos a manejar condicionantes de actividades como preparación para lo que es el examen trimestral, que se avecina, si no me equivoco, que es la primera semana del mes de septiembre. ¿Sí? Bien, dudas, interrogantes, campeones, preguntas. Tenemos 3 minutos por ahí. Bueno, 2 minutos y medio. Ninguna. Bien, bien, bien. Entonces, no habiendo preguntas, campeones, pulgar arriba o cerrar la bastón. Gracias ahí por ese pulgar.